Buenas, buenas tardes. Vamos a continuar, vamos a ir terminando entonces el curso de la clase de análisis comparativo de los sistemas políticos. Eh, Aquí finalizamos ya la sesión 12 para que ya la próxima semana pues eh, hagan el examen el día que corresponde en línea, ¿verdad? Y los muchachos que van a estar en la participación de la feria, pues ese va a ser su examen. Ya más o menos a cada grupo ya les he explicado cómo va a ser la evaluación, la nota que van a obtener por participar en esa feria. Ya la profesora, la licenciada Dalila, ya explicó a los muchachos que van a hacer el examen, ¿verdad? Y los muchachos que van a participar en la feria. Eh, el día de hoy, pues, tocaría hablar sobre lo que son el mismo tema de la sesión 11 que es la que tenemos que reponer mañana. Pero como es la misma unidad, pues es hablar de los sistemas políticos democráticos como, como tema central, pero en todo caso, pues habría que hablar de otras cosas que tienen que ver con el, el, los sistemas políticos, pues. Entonces, en este caso, la sesión 12 se está refiriendo a lo que son todos los estados federados y los estados confederados. Estos estados, por decirlo así, que son parte de de los territorios cuyos habitantes se rigen por leyes propias. Entonces, los estados federados son una serie de países que hay en el mundo, que se rigen por su propia constitución como Estado federado. Se caracteriza por ser una porción de territorio cuyos habitantes se rigen por esas leyes propias del Estado federado. Y como ejemplo tenemos una gran cantidad de países que constituyen esos estados federados. Tenemos Brasil, tenemos Argentina, tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá, tenemos Rusia, tenemos la India, tenemos Australia, ¿verdad? Tenemos África Occidental, creo que es uno de los países federados. Tenemos China, no, perdón, eh, la India, dije, ¿verdad? China no es un país federado. Rusia, dije, ¿verdad? Rusia es un país federado. En Europa hay un país pequeño que se considera federado, ¿verdad? En la historia han existido otros países que tienen esa característica de federado. Por ejemplo, cuando Alemania no era todavía una nación unitaria, pues un estado, pues se había constituido en estado federado. Entonces había una federación de estados en Alemania, para poder llegar a unificarse. Ya en 1870 llegó a unificarse en una sola estado. Entonces los estados federados
Se caracterizan por ser una porción de territorio cuyos habitantes se rigen por leyes propias, ¿verdad? Aunque sometidos a ciertos asuntos a las decisiones del Poder Federal Central. Por lo general, los estados nacionales anteceden al nacional, lo que da coherencia al sistema federal. Así que, de alguna manera, el federal o la federación se organiza territorialmente. Es decir, se organiza territorialmente eh, donde corresponde la geografía, o mejor dicho, donde se complementa la geografía y, y la sociedad, la nación, ¿verdad? Entonces, se organiza territorialmente de modo descentralizado en estados o entidades federadas. Quiero decir lo siguiente, volvamos al mismo ejemplo anterior que decía Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es un estado federal, ¿verdad? Y se refiere a que Estados Unidos se organiza territorialmente de manera descentralizada en estados pequeños, lo hemos visto y ustedes lo saben también, de que de alguna manera hay cantidades de estados, hay 51 estados en Estados Unidos y cada estado es un estado descentralizado, ¿verdad? Es decir, no depende mucha la cantidad de asuntos públicos no dependen esencialmente del Estado federal central, sino que cada estado es un estado descentralizado territorialmente hablando. O las entidades federadas que pueden ejercer competencia en una serie de materias sin perjuicio de someterse a una constitución común que establece las reglas básicas. A eso me estaba refiriendo, de funcionamiento. Es decir, hay una constitución federal de los Estados Unidos. Esa es la constitución que se aprobó por tres personajes muy importantes: Jefferson, eh, Benjamin Franklin y Washington, ¿verdad? Que fueron los que aprobaron esta situación, pero ninguno de los estados, perdón, el estado federal, que en este caso es Estados Unidos en su totalidad, no tiene, digamos, por decirlo así, control, voy a utilizarla por libre entre comillas, sobre los demás estados. Los demás estados son autónomos, tienen su propia constitución, la constitución de cada estado, y existe también la constitución del Estado Federal de los Estados Unidos. Entonces, esa es la razón principal que se puede manejar para entender cómo está esa forma de los estados. Los tipos de estados, por ejemplo, hay no solamente estados federados, porque hay cantidad de estados en el mundo. Está el estado federal, los estados confederados, los estados democráticos, los estados autoritarios, los estados totalitarios, el estado liberal, el estado de bienestar y el estado neoliberal. Esos son los tipos de estados que existen desde el punto de vista político. El estado unitario, el estado federal, el estado confederado, el estado democrático, autoritario, estado totalitario, estado liberal, estado de bienestar y estado neoliberal. Los estados confederados conservan su soberanía y se mantienen independientes. ¿Estamos claros? Es decir, la vinculación entre los estados se produce de un pacto, ¿verdad? Es decir, de una norma de derecho internacional cuyo texto incluirá un determinado número de renuncias. Esa es la diferencia entre un estado federal y un estado confederado. Que el estado confederado es un estado que se vincula entre los estados producto de un pacto entre ellos, ¿verdad? No es que se aprobó una constitución federal y se crearon los estados, pero no es que la diferencia de los estados federales. O sea, un estado federal es aquel estado que por su propia voluntad, perdón, por una constitución, se caracteriza por eso de una porción territorial que habita- se rige por leyes propias, ¿verdad? Aunque sometido a ciertos asuntos a la decisión del poder central. Entonces, el Estado confederado es el producto de un pacto entre los demás estados que existen en ese territorio. Supongamos que Centroamérica, pues, podría ser, por más, ya existió en Centroamérica, ¿verdad? Después de la independencia de España, Centroamérica pasó a formar parte de una confederación que no duró mucho, pues, pero ya existió una confederación de estados en Centroamérica.
Pero en la actualidad supongamos de que Centroamérica quiere formarse, ¿verdad? Como un Estado federal, no puede, ¿verdad? No puede formarse como un Estado federal, porque, ¿por qué digo esto? Porque cada Estado se ha formado históricamente mediante vínculos y conceptos, valores y circunstancias propias de cada Estado, y se vinieron a configurar cada uno con su constitución política que básicamente establece la forma como es el Estado. Entonces los Estados son unitarios, ¿verdad? Cada Estado centroamericano es un estado unitario, lo que significa que al volverse Estados confederados, habría una desvinculación de su forma y de su tipo de Estado como unitario y se pasaría a ser un Estado confederado. Pero en este caso, cada Estado, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, incluyendo Panamá, cada uno se vincularían entre ellos mediante un pacto, es decir, una norma de derecho internacional, un tratado. Pacto o tratado es lo mismo, mediante un tratado y ya cada uno de ellos pasaría a formar parte de esa propia singularidad política que tiene los países al formarse un Estado confederado, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos manejar qué países en la actualidad habrían que se consideran como Estados confederados. Bueno, podemos decir de que, digamos, no hay, por decirlo así, algo que me determine en la actualidad qué Estado puede ser confederado, ¿verdad? No hay, pero sí existen los federados, ¿verdad? En la actualidad, pues, vamos a ver si encontramos acá, si hay Estados confederados. Vamos a ver. No existe. En la actualidad yo no estoy, no estoy tan seguro. eh, no hay, no hay. Ahorita, aló, hay un dato histórico de que la Confederación existe, existió en Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión, ¿verdad? De la Guerra de Secesión pasó de pasar de confederado a una federación de estados, pero en la actualidad pues es difícil encontrar. La mayoría que existen son básicamente estados federados, o sea, estados que son federados en términos eh, de la, de la ruptura que tuvieron ellos con los anteriores sistemas, ¿verdad? Y, eh, y eh, hoy pues se volvieron y se crearon y se unieron en una sola federación, pero por lo tanto yo no estoy tan seguro pues, de que existan esa parte de la confederación. Entonces, eh, el término confederación se aplica para referirse a diversos estados a lo largo de la historia, como la Confederación Granadina, ¿verdad? La Confederación Americana de Venezuela, la Confederación Argentina, la Confederación Germánica, la Confederación Helvética, la Confederación Perú-Bolivia y los Estados Unidos. Entonces, estos países fueron confederación primeramente,
Por ejemplo, Venezuela. Venezuela pasó de ser una confederación a un, quiero ver acá en la diapositiva que tengo si aparece Venezuela. No, no está. Entonces, de alguna manera, estos países pues pasan, pasaron un propio estudio histórico, relaciones históricas en base a la interposición que hubieron de grandes eventos internacionales a la situación que ellos mismos asumieron una vez declarado o constitucionalmente establecido ya como Estado federado. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de dos estados unitarios, es totalmente diferente. Lo que yo les decía hace ratito con Centroamérica, todos los países centroamericanos son Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, son estados unitarios, es decir, son estados centralizados, ¿verdad? Son estados centralizados. Los estados federales son estados descentralizados, ¿verdad? Porque hasta cierto punto los demás estados que existen, por ejemplo, en la Unión de Estados Unidos de América, existe una descentralización, como yo les estaba explicando hace ratito. Pero en este caso ya no hay una, en el caso, perdón, de Centroamérica, no hay ninguna federación. Fuimos federación cuando yo les hablaba después de la independencia, pero esa federación se vino abajo. Pero hoy por hoy, pues, si los países quieren pasarse de países unitarios a una federación, más que federación, yo lo dije, es confederación, porque los países son unitarios. Entonces, hay una legitimación conforme el estatus unitario político que tiene cada estado para transformarse en una confederación en la medida de que se firme el tratado o pacto de confederación entre los estados centroamericanos. Actualmente ya Bukele pronunció una iniciativa, ¿verdad? De que los países centroamericanos se unieran, pero no habló del tipo de unidad política o sistema que asumirían en todo caso. Habría una capital que sería la capital, la ciudad central de toda la federación, ¿verdad? Ya puede ser Ciudad de Guatemala, puede ser Managua, pues lo dudo que Managua, ¿verdad? Porque Managua es una de las capitales bien desordenadas de América Central. No me refiero al concepto de la esencia de cada ciudad, pues el aspecto cultural no es a eso, me refiero a la organización. Entonces, los aeropuertos de los más países pues son puntos claves estratégicos de que determinan mucho estas ciudades para poder llegar a ser centros importantes de conexión con el mundo en una federación. Por ejemplo, los países federados tienen aeropuertos enormes. Pues Brasil es uno de los países de América Latina que tiene grandes aeropuertos. Entonces, ahí está el sistema. El diccionario de la lengua española recoge Estado federal como aquel en el que las distintas competencias constitucionales son distribuidas entre un gobierno central, ¿verdad? Y los estados particulares que lo conforman. Es decir, el gobierno central es el distrito donde está la federación. Por ejemplo, Washington, ese es el gobierno central. Y los demás estados que son los que la conforman, esa federación. Estos últimos se denominan de forma genérica estados federados. Entonces, todos los estados que se desprenden de esa centralización son los que se forman como estados federados. El estado de Virginia, el estado de Indiana, etcétera, etcétera, todos esos estados. Y cada estado tiene una representación muy importante por las ciudades que corresponde a cada estado manejar en términos de las relaciones comerciales y las relaciones políticas, los gobiernos, las municipalidades que tiene cada estado. Entonces, esa es la verdadera situación de los estados. Estos últimos se denominan de forma genérica estados federados, aunque en algunos países reciben denominaciones específicas como entidades federativas en México. Ya se me acordaba, pues México también se concibe como un estado federal, pero la mayor parte de los estados descentralizados que se encuentran se conocen como entidades federativas
en México. Así se conocen esa parte de la, de la, de la, ¿cuál es el fin de una federación? Pues los fines de la federación es defender los intereses generales o comunes, ¿verdad? De la, de sus asociados en el orden profesional, económico, ya lo decía hace ratito, ¿verdad? Económico, comercial, con total y absoluta independencia de los intereses específicos de sus asociaciones miembros. Entonces, la federación es defender los intereses generales, comunes, pues, que tienen los países. En esa parte de la historia de, eh, de los países, de las confederaciones, etcétera, ¿verdad? Otro tema que quería tocar es la Comunidad Británica de Naciones, de la Commonwealth, como se llama. Esta comunidad británica de naciones es una, perdón, eh, es una, es una cantidad de estados que pertenecen o que tienen de alguna manera relación con, con Inglaterra. Por eso se le llama Comunidad Británica de Naciones, ¿verdad? La Comunidad Británica de Naciones es una organización que tiene su origen en la Conferencia Imperial de 1920 y está constituida por una serie de países, ¿verdad? También se conoce en inglés como la Commonwealth de Naciones, se remonta al Imperio Británico de hace del siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, ¿qué consiste? Prácticamente son todos aquellos países que estaban bajo la colonia británica, la mayor parte de los países, así como nosotros, España, América Latina. Podemos hablar la comunidad española de naciones, por decirlo así, que son todos los países latinoamericanos, por decirlo así. Entonces, eso es lo que se conoce como Comunidad Británica de Naciones o la Commonwealth de Naciones como en inglés, ¿verdad? Allá por el siglo XV hasta el siglo XIX pasó a ser hasta que se descolonizaron estos países y tomaron la independencia de Gran Bretaña y yo creo que, eh, este, por ejemplo, aquí está por ejemplo, las Malvinas, ¿verdad? Algunos países se salieron de esa comunidad, pero perdón, no es Malvinas, es Maldivas. En el 2016, ¿verdad? Son minúsculos y pequeños estados que formaron parte de esa comunidad de naciones, pero la mayoría aparecen ahí, pues. Es una organización que agrupa básicamente a 54 países que mayoritariamente comparten un lazo histórico con el Reino Unido, excepto dos países como que se llama, creo que Ruanda y Mozambique, que han sido aceptados como miembros aún sin tener este pasado común. Es decir, Ruanda y Mozambique forman parte de la Comunidad Británica de Naciones. Y se habla inglés en todos estos países, son 54 países, ¿verdad? La comunidad de países, hay un asunto muy importante entre ellos que cooperan y colaboran en el ámbito económico y político. Eh, este, y no hay ninguna sumisión hacia el Reino Unido, ¿verdad? Políticamente hablando, ¿verdad? Y cada país es soberano en su decisión, ¿verdad? Esta comunidad se originó en 1884 y quien utilizó el término Comunidad de Naciones fue Lord Rosebery, que utilizó esa expresión Comunidad de Naciones ya que algunas colonias fueron haciéndose cada vez más independientes de la metrópoli. Ya después pasó de conocerse de comunidad a mancomunidad británica de naciones, que es lo mismo, pues yo no hago mucha diferencia en eso. Eh, y, y esos son, básicamente. Y, digamos, están distribuidos por continentes, ¿verdad? Los 54 países de la Commonwealth pertenecen a los 5 continentes.
3 están en Europa, 19 en África, 13 en América, 8 en Asia y 11 en Oceanía. En África está Botswana, Camerún, voy a leer algunos: Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Zambia. Nigeria está en, en África. Acuérdense que Nigeria ahorita tiene un gran problema, está problemado con estos países, ¿verdad? Hay un golpe de Estado, quieren comenzar la guerra, etcétera. América están lo que son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Dominica, Canadá, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, Trinidad, Tobago, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas. En Asia está Bangladesh, Brunei, la India, Malasia, Maldivas, Pakistán, Singapur y Sri Lanka. Y en Oceanía tenemos Australia, Fiji, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, Papúa, Nueva Guinea, todos estos países. Y así de esta manera, pues, el funcionamiento y la financiación de la Commonwealth no tiene constitución propia. Eso hay que entenderlo y es importante. No hay una constitución propia, porque todos los países, ya lo dije hace un ratito, todos los países se han venido tomando una posición muy independiente, ¿verdad? Pero sí cuentan con una declaración de principio firmada en Singapur en 1971. Cada país aporta una cantidad para financiar la comunidad en función de su PIB y de su población. Hay una especie de relación muy importante entre estos países. La población de estos países suma 2.500 millones de personas, aproximadamente un tercio de los habitantes del planeta. Hay que tener en cuenta que hay países muy poblados como la India, ¿verdad? El PIB de esta mancomunidad de naciones ronda los 10 billones de euros. Las exportaciones del Reino Unido a la Commonwealth son menos de un 10%, ¿verdad? Y es muy importante manejar de que el 50% que exportan los países de la Unión Europea, habrá que ver cómo evoluciona esta cifra después del Brexit, ¿verdad? Como se salió Inglaterra de eso, pues. El otro punto aquí es manejar el estatus político de la Unión Europea. La Unión Europea no es ni confederado, ni es una federación, sino que es una comunidad de naciones. También es una comunidad de naciones. Por eso se llama Unión Europea, ¿verdad? No hay, digamos, una diferencia, por decirlo así. No hay, perdón, hay diferencia, disculpen, hay diferencia porque la Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo, ¿verdad? Es una asociación económica y política, ¿verdad? Formada por 28 países porque eran 29, ya Inglaterra se salió, pues a partir de los años 60, Bruselas se ha consolidado como la capital de la Unión Europea, donde se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, lo que estoy diciendo. La Unión Europea cuenta con una moneda única, una bandera única, un himno, el Día de Europa, todo eso cuenta la Unión Europea. Ya que los muchachos ahorita van a exponer la Unión Europea en el examen del jueves, los muchachos de los otros grupos que no están conmigo, pues hay que ponerle en mente lo que acabo de decir. En 1951, pues la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, esta fue la primera comunidad que se creó. Los 6 países fundadores, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, comenzaron un proyecto económico y político y social que ha generado paz, estabilidad y prosperidad durante más de medio siglo. Y así, pues la Unión Europea es una asociación de países, ya lo dije, no es ninguna confederación, no es ninguna federación, no es un estado unitario, es una asociación de países que fue formada. eh, la Unión Europea se rige bajo un sistema interno en régimen de democracia representativa. Y las instituciones más importantes de la Unión Europea son 7: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿verdad? El Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Esas son las 7 instituciones que conforman la Unión Europea. Bueno, chicos, yo hasta aquí los voy a dejar porque ya el sistema me está avisando, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta antes que cortemos aquí, ¿verdad?
no se conectaron todos, ¿verdad? Está bastante pobre la asistencia, pero vamos a tomarle foto. Profe, buenas noches. Sí, Bueno, tal vez sí nos podría hablar sobre los beneficios que estas uniones tienen al final. O sea, sí rapidito si se puede, ¿verdad? O sea, los beneficios económicos o sociales que estas uniones pueden tener. la Unión Una vez. Europea. Sí, la Unión Europea tiene muchos beneficios en relación a en el caso de los mismos ciudadanos europeos, pues se benefician en cuanto el aspecto laboral. Hay una movilidad laboral muy importante, con mucha libertad. Los ciudadanos europeos cuentan con un carnet que los hace, se identifican como miembros como ciudadanos europeos, ¿verdad? Y andan, se mueven libremente para otros países a conseguir su trabajo. En términos internacionales, la Unión Europea ha abierto cooperación casi con la mayor parte de los países del mundo. Con Nicaragua, Centroamérica. Con Centroamérica tiene firmado un acuerdo de asociación bastante importante, ¿verdad? Tal así como el Tratado de Libre Comercio de RCAFTA, con Nicaragua y Centroamérica tiene un, este, un acuerdo de asociación en términos de comercialización. Los países, este, el beneficio que tienen los ciudadanos también es que constan con una moneda única, que esa moneda pues le favorece el término de la adquisición de los recursos que tienen. Y hay países miembros de la Unión Europea que son fuertemente industrializados y son bastante ricos, ¿verdad? Desarrollados. Entonces, en términos de la política exterior también y en términos de beneficios arancelarios, en términos de comercio internacional también es bastante importante. Bueno, yo los dejo. No sé si tienen otra pregunta, pero ya no me da tiempo de contestarla porque ya me tengo que salir porque tengo que guardar esto. Nos vemos, pasen buenas noches. Gracias por haberse conectado los muchachos que están conectados. Mañana ahí les dejé el link para la reposición de la clase de mañana a las 6:30. Muchas gracias, pasen buenas noches. Nos vemos. Adiós.